Bueno, antes que nada, lo mismo que el resto de las personas que participaron, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir un poco el trabajo que hacemos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que como lo ven en la fotografía, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Es un museo bastante grande. Yo me desempeño como conservadora de las colecciones científicas, y en este contexto es que voy a hacer la presentación de mi trabajo. Sí. En primera instancia, bueno, poner un poco en contexto el edificio, las colecciones donde se encuentran. Esto es un plano, un mapa del cono sur, del extremo sur del continente americano. Allí donde ven la flecha roja aproximadamente es donde se puede ubicar la ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. En la foto superior de la derecha pueden ver el edificio, que es una planta, digamos, una imagen aérea del edificio, y en el mapa de abajo a la derecha pueden ver el parque que se encuentra en el centro, que es el Parque Centenario, donde, no sé si pueden ver mi mouse. Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, este es el Parque Centenario. En uno de los lados, donde estoy marcando ahora, se encuentra el museo emplazado. La ciudad de Buenos Aires se ubica en un clima, en el centro oeste de la Argentina, con un clima templado húmedo, ¿verdad? Esto es un climatograma de la ciudad de Buenos Aires, con el eje X de las precipitaciones en milímetros, y el Y en los meses del año. Perdón, al revés, ¿no? Abajo los meses del año, y en el eje vertical las precipitaciones, ¿sí? Esta es la planta, entonces, de todo el edificio. Lo pueden comparar allá con la fotografía. La planta que estamos viendo es la del subsuelo, donde se encuentran la mayor parte de las colecciones del museo. Lo pueden ver ahí, la colección de invertebrados en esta ala de aquí, el paleovertebrados en esta zona central, ornitología, mastozoología. Gran parte de las colecciones entonces se encuentran en este subsuelo, a pesar de que en otras plantas, en otros pisos del edificio también hay colecciones. En cuanto a la organización, estas colecciones tienen cada una un acrónimo oficial compuesto por el nombre y el acrónimo del museo, que es MACN, Museo Argentino de Ciencias Naturales, y un prefijo que corresponde a la colección según el grupo taxonómico. Entonces tenemos una serie de colecciones zoológicas, colecciones paleontológicas, botánicas y geológicas, como lo pueden ver en la diapositiva. Todas estas colecciones están a cargo de un curador. En algunos casos, en los grupos más complejos, puede haber curadores asociados también, quienes son responsables o tienen un rol activo en esas colecciones, y en el mejor de los casos, todas estas colecciones tienen un técnico curador, una persona que se encarga de las tareas técnicas eminentemente. En el mejor de los casos puede haber 2 técnicos curadores, y en el peor de los casos no hay ninguno. Entonces, el trabajo que nosotros llevamos adelante es un trabajo mancomunado, que está a cargo de una persona que es el curador o la curadora general, que digamos, organiza y trabaja con todos los equipos de todas estas colecciones, con todos estos curadores y curadoras, y con el área de conservación de las colecciones científicas, que es básicamente donde me desempeño yo. Bien,
Para ir como directo y lo más rápidamente al hueso de la cuestión, las condiciones ambientales y las plagas son una de las principales preocupaciones en nuestra institución, y por ello el trabajo que llevamos adelante es permanente de monitoreo, identificación, control y seguimiento. ¿Sí? Estas son algunas imágenes dentro del museo, situaciones que hemos tenido que resolver, que abordar a lo largo del tiempo. Y para comenzar con lo que tiene que ver con las condiciones ambientales y el monitoreo, les presento los dos equipos que nosotros estamos utilizando actualmente. Uno de ellos es este Datalogger Hovo U14, es un equipo bastante viejito, tiene más de 10 años por lo menos, y es un equipo que nos permite hacer los monitoreos de las áreas de guarda, pudiendo guardar los datos que se van recabando, y lo que hacemos, como en la mayoría de las presentaciones que hemos visto hasta ahora, a lo largo de todo un año calendario. En el caso de las mediciones que estuvimos haciendo hasta ahora, yo los he programado generalmente para que tomen datos cada 4 horas a lo largo de todo el año. El otro equipo, el de la derecha, número 2, es un higrómetro, muy sencillo. El Datalogger es un equipo caro, el higrómetro es un equipo muy barato, en ambos casos funcionan con pilas, y la utilidad que tiene el higrómetro es más para el control de los freezers, por ejemplo, o controles puntuales de situaciones específicas donde queremos tomar un dato por alguna pregunta, por alguna situación que se suceda. Estos higrómetros toman las máximas y las mínimas, tanto de temperatura como de la humedad relativa. Bueno, una de las tareas de monitoreo que llevamos adelante en el año 2017, si mal no recuerdo, es en la división de invertebrados, donde había una proliferación importante de hongos en diferentes espacios de la sala de guarda, pero principalmente en una zona, por lo cual pusimos varios dataloggers, principalmente para corroborar si en las diferentes áreas de la sala de guarda había condiciones distintas que eran menos favorables o más favorables para el desarrollo de los hongos que otras. Y también tomamos mediciones dentro de un armario para hacer la comparación de todas las mediciones que tomamos, y también registramos ya externamente las condiciones ambientales del exterior a través de una estación meteorológica que funciona en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio cercano a donde nosotros nos encontramos. Y esta es la comparación, me parece que es muy interesante, sobre todo establecer cómo el edificio ya, que es la gráfica que ustedes ven en el centro, ¿sí? Sala Centro, es uno de los dataloggers que estaban en este área de guarda, que es la que pueden ver en el plano a la derecha, pintado en gris. Vemos que la diferencia entre este gráfico del medio y el que está por encima es enorme, con lo cual la función de aislamiento que cumple el edificio ya es muy importante. Esto es un buen dato a tener en cuenta. Cuando vemos y observamos la gráfica que está más abajo, la del armario, en el que la humedad relativa, que es lo que estamos midiendo a lo largo de todo un año, es muchísimo más estable y acotada que en la sala del centro. Este armario es un armario de madera, que justamente una de las cuestiones que se estableció es que funciona como un excelente buffer para las fluctuaciones de humedad que se producen en la sala de guarda. Con lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta al momento de pensar en cambiar esos muebles e incluso de mudar la colección a otro lugar. Este es un poco el panorama. La caja que ustedes ven acá arriba a la izquierda es una caja de zapatos antigua, incluso no es una caja bastante antigua, estaba cubierta toda la tapa con hongos, y el trabajo que llevamos adelante fue básicamente el de retirar el material que estaba en esta caja, orearlo, ventilarlo, limpiarlo en el caso de que fuera necesario,
siempre utilizando alcohol 70, que es una disolución de 70% de alcohol etílico en agua, para eliminar hongos, siempre secándolos bien los materiales y reubicándolos en una caja plástica. Continuando entonces con las plagas, les presento en pantalla a nuestros tan poco queridos coleópteros en las colecciones, ya sean de Museo de Ciencias Naturales o cualquier otra tipología de museo, igualmente que en las bibliotecas, todas estas especies que podemos ver han sido colectadas en el museo. Acá hay un error, lamentablemente se traspapelaron los nombres, pero esta que vemos aquí, a la izquierda abajo, es un Antrenus, hallado en colecciones de vertebrados, principalmente comiendo pieles. Al lado suyo es la parte ventral del mismo ejemplar. En el medio estoy marcando Tricorinus, que es otra de las especies que encontramos también en ejemplares taxidermizados, al lado suyo la imagen ventral, y arriba podemos ver Lacioderma cerricorne y Stegobium paniceum, ¿sí? Sus fotos ventrales y dorsales. Lo mismo acá, la foto de Stegobium paniceum, dorsal y ventral, ¿sí? Esto es como para darles una presentación, y Necrobia rufipes, que también es otro coleóptero que encontramos en colecciones de tejidos, principalmente pieles, y cualquier material digamos, material orgánico que no esté suficientemente envenenado en el pasado, que no cumpla con los protocolos, digamos, de desinfectación. Bien, entonces, concretamente, otra de las preguntas que nos hicimos, esto es un plano, podemos ver aquí a la derecha, en el segundo piso del edificio, esta zona coloreada en gris corresponde al herbario, al área de guarda del herbario. Podemos ver dos fotografías de cómo se ve el aspecto general de este espacio, que es bastante grande, y el monitoreo que realizamos, podemos ver la humedad relativa del lado izquierdo, y abajo la temperatura, ¿sí? Los colores que vemos, los puntos de colores, corresponden a las mediciones tomadas en invierno, azul, rojo en verano, y amarillo en otoño y verde en primavera. La pregunta es poder establecer y cruzar la información relacionada con las condiciones ambientales que efectivamente tenemos en este espacio, con una problemática que también efectivamente tenemos, que es la de estas dos plagas. Como las había presentado anteriormente, incluso en más detalle, para que las vean bien, para que las conozcan, Lacioderma cerricorne y Stegobium paniceum. En los planos, en las gráficas, podemos ver que la superficie más de color amarillo corresponde a las condiciones ambientales que son favorables para el desarrollo de ambas especies. Lacioderma cerricorne, lo pueden ver acá, tiene prácticamente todo el año condiciones favorables para su desarrollo, excepto en un breve periodo del invierno. Stegobium paniceum, debajo, tiene sus condiciones favorables prácticamente a lo largo de todo el año, un muy breve periodo del invierno, esos puntos azules que caen fuera de la parte coloreada en amarillo, son los que, el único momento del año donde estas especies no tienen condiciones favorables para su desarrollo, ¿sí? Esto forma parte de informes técnicos que se elevan a la institución, a la directiva de la institución, para buscar soluciones y tener información respecto de las problemáticas y de la forma más amplia y exhaustiva posible, para de ese modo también poder tomar medidas. Una de las medidas tomadas justamente es el monitoreo con trampas de feromona, que lo que hacen es justamente capturar parte de los ejemplares que están presentes en el herbario, en la colección que fuere,
mediante la captura y el conteo también llevar un registro del volumen, de la importancia de la infestación, y esto contribuye a la elaboración, como les decía, de informes técnicos donde se va generando toda esta información y datos para ir tomando las medidas que sean posibles. Nuevamente, se los presento. Estas son dos ilustraciones, son bastante más ilustrativas que las fotos, para ver las diferencias. Una diferencia importante es que la tasa de reproducción de la Scleroderma cervicornis es mucho mayor a la de Stegobium paniceum, por eso hay una mayor presencia de la Scleroderma que de Stegobium. Este es el plano del herbario, como les comentaba, donde pueden ver la ubicación que hemos hecho de las trampas voladoras, en estos puntos amarillos, en el área también de laboratorios y en el pasillo de la división de botánica, y trampas de piso en el área de los muebles compactos, que es donde se detectó inicialmente el problema, y donde se hace la captura de los ejemplares que están en las trampas de piso, que se llama, ¿sí? Que son las que tienen sebo. Las trampas de aire tienen sebos de feromona, las trampas de piso tienen feromona, y aparte un aroma, un olor también atractivo como alimento. Las condiciones climáticas de la ciudad inciden sobre las colecciones directamente, entonces esto es un ejemplo de un invierno muy húmedo, un invierno-otoño muy húmedo en Buenos Aires, que fue el año 2016, donde tuvimos un brote muy importante en un grupo de taxidermias que hubo que limpiar, nuevamente utilizando siempre las medidas de protección, guantes, antiparras o protección ocular, barbijo para los hongos, y removiendo principalmente con aspiradoras, con filtros EPA, con mucho cuidado también luego en la limpieza de esos equipos, y alcohol diluido al 70% en agua, ¿sí? Siempre con la precaución, por supuesto, de volver a secar con secadores de pelo, es lo que generalmente utilizamos para no dejar ningún tipo de humedad en los materiales. En cualquier caso, es importante destacar que nuestra institución no cuenta con sistemas de aire acondicionado, a pesar de que la temperatura y la humedad relativa no son ideales, por las características del edificio, por diferentes motivos, no es posible, o no ha sido posible hasta el momento, instalar equipos de acondicionamiento para todas las áreas de colección. Por ese motivo, lo que llamamos diferentes niveles de barreras y de control, mediante gabinetes, cajones, bolsas de Ziploc de polietileno, son actualmente una de las principales formas que hemos encontrado para mantener a raya los agentes de deterioro. Tareas de conservación llevadas a cabo entonces en estos años. Este es un ejemplo que me gustaría mostrar también para hacer hincapié en cómo la elección de los materiales es muy importante. Esto es una colección de polen que fue ubicada sobre una base de telgopor. Esto no sé cómo se llama en otros países, pero es un material que ha sido muy utilizado en el pasado, es el material con el que se hacen las heladitas refrigeradoras o los potes de helado, digamos, que tiene muy mal envejecimiento, y en este caso lo que sucedió es la plancha que sostenía los tubos se partió, con lo cual esos tubos se dispersaron. Estos tubos tenían unas etiquetas que estaban
cubiertas por cinta scotch, cinta adhesiva, que en muchos casos se deterioró de forma que los números no se podían leer, entonces esa disociación que se generó inicialmente fue bastante problemática. Otro problema agregado son estos tapones que se usaron en el pasado, son los tapones de goma que también tienen un mal envejecimiento. En este caso el envejecimiento no en todos los casos fue tan malo, pero en general es un tipo de tapón que ya no se utiliza más y que sobre todo con las altas temperaturas tiende a derretirse. Así que lo que hicimos fue reemplazar en primera instancia las bases de telgopor que se habían deteriorado, se limpió el material, se identificó, se volvió a rotular en los casos que fue necesario. En este sentido es muy importante la redundancia. Los tubos tenían unas etiquetas adheridas, como pudieron ver, pero también tenían el número escrito sobre el tapón en la parte superior, en algunos casos hasta con una etiqueta blanca, donde también estaba el número de la muestra, y esto permitió volver a reubicarlas y que ese material no se convirtiera en un material que no sirviera por falta de datos, sino que por la secuencia en la que estaban ubicadas, por la etiqueta que tenían o por el número que se les tenían escrito en la tapa, se pudo rearmar. Esto es para que ustedes vean cómo estaba la colección antes y después. Lo que usamos fueron unas cajas que se utilizan para microtubos de colecciones de ultracongelados, ¿sí? Más o menos los tamaños de las gradillas eran parecidas, entonces hicimos un reemplazo y los reubicamos en estas cajas que son de cartón plastificado, ¿sí? Otra de las tareas, aquí pueden ver en la foto de arriba a la izquierda, cómo estaban guardadas estas muestras de sedimentos, que son las que se utilizaban para extraer ejemplares de foraminíferos, que luego pasan a formar parte de la colección de foraminíferos, en estas cajas de cartón, con unos frascos muy pesados de vidrio, con unos tapones de corcho. Lo que hicimos en este caso fue trasvasar todos estos sedimentos a bolsas también de polietileno, con unos tubos de polietileno tubular y una selladora. Fuimos colocando los sedimentos con sus correspondientes etiquetas en estas muestras, de esta forma, selladas, y luego dentro de cajas de cartón, siempre teniendo la precaución de que el tamaño fuera adecuado para que no se convirtieran en cajas muy pesadas, llenas de sedimento que luego fueran difíciles de manipular. Otro de los casos, este es un edificio, una parte del museo que no está dentro del edificio que yo les mostré, sino que es un anexo, donde los materiales estuvieron guardados durante muchísimos años en estas condiciones, como ustedes ven acá, en estas estanterías, en una especie de galpón, digamos, donde había humedad, había muchísimos problemas estructurales de la edificación, y donde lo que se hizo fue una renovación total. Se retiraron todos los materiales que estaban, como ustedes pueden ver acá, colocados de una forma muy poco conveniente para la conservación, y esto fue un proceso larguísimo en el cual se recuperaron todos estos materiales. Muy útiles fueron estas cajas de plástico que pueden ver acá a la derecha, con tapas para poder organizar y ordenar todos estos materiales, que como pueden ver en la foto de la izquierda, algunos estaban armados de una forma muy antigua, y bueno, no había posibilidad de desarmarlos, era realmente muy riesgoso y complicado el desarme de eso. Sin embargo, estos ejemplares estaban también muy sucios por estar expuestos al medio ambiente en estas condiciones muy poco aptas, entonces hubo que limpiarlos también, se hizo una limpieza con jabón neutro, y la forma que encontramos para reubicar sobre todo estos esqueletos armados fue aprovechando este espacio aéreo, colocando, como pueden ver en la parte de arriba, un cable de acero inoxidable y unas guías del mismo acero inoxidable, que son las que sostienen a los ejemplares que están colgados. De esta manera no ocupan espacio, en realidad ocupan un espacio aéreo que no se le puede adjudicar a otra cosa,
y se preservan de una forma mucho más conveniente que antes. Estas son el tipo de estanterías que se reubicaron en este mismo espacio anexo, ¿sí? Son principalmente colecciones de mamíferos, pero también hay algunos ejemplares de la colección herpetológica. Estos son una serie de yacarés que están envueltos en film de plástico en una de estas estanterías. Y en específico, en el herbario, volvemos a esta planta del museo, como para que ustedes vayan pudiéndose ubicar en el espacio, ¿sí? Este es el segundo piso, esta es la zona del herbario que les comentaba. Lo que se hizo fue un relevamiento para la mejora del manejo de las colecciones. Como pueden ver antes, a la izquierda, los muebles estaban ordenados de una manera que no permitía una consulta sencilla. Es como que los muebles habían sido utilizados para armar como pequeños cubículos u oficinas donde el acceso era muy laberíntico. Además, se decidió en este momento ubicar parte de la colección de mineralogía que se encontraba en otra área del museo en este mismo espacio, por lo cual se hizo un reordenamiento también para hacer lugar a muebles que venían desde otro área del museo. Todo esto también lo muestro un poco para mostrarlas, para que vean las herramientas que utilizamos y la importancia de trabajar con los planos siempre, para tener una visión integral del trabajo que se va haciendo. Este es el relevamiento de los muebles que había en el herbario. Los naranjas corresponden, si no me equivoco, a las monocotiledonias, los rosados a las dicotiledonias y los amarillos a los muebles vacíos, mientras que los de color verde son muebles, si no me equivoco, de mayor tamaño. Así estaban ordenados estos muebles, que como ven, no estaba aprovechado el espacio y aparte en algunos casos era muy difícil acceder. Hicimos un primer movimiento donde reagrupamos todas las monocotiledonias, que ustedes pueden ver en color rosa allí, y un segundo movimiento en el que ubicamos todas las dicotiledonias, que son las naranjas, por el otro lado, y todos los muebles vacíos. En el área donde están los muebles vacíos es donde se reubicó la colección o los muebles de mineralogía, que son estos que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Este material estaba en un lugar que tuvo que dar espacio a otra colección, la colección de icnología, ¿sí? De trazas, y el curador, que pueden ver allí en aquel momento, se dedicó a relevar y ordenar todos estos materiales para que fueran trasladados al nuevo espacio, ¿sí? Este es el lugar donde quedaron ubicados esos nuevos muebles en el área del herbario. Otra de las tareas también, una situación, una contingencia detectada en un determinado momento, estos enormes contenedores plásticos con tapa, que la verdad es que dieron muy buen resultado para la guarda de grandes ejemplares de la colección de ictiología. Pueden ver allá en la foto de la izquierda arriba cómo se hace la medición con un alcoholímetro de la disolución de alcohol en la que se encuentra este material. Y lo que se hizo en este caso fue comprar una bacha, que no sé si la pueden ver en esta foto de la izquierda donde se está tomando la medición, y en la de abajo una bacha de acero inoxidable hecha a medida y colocada dentro del recipiente plástico que lamentablemente sufrió una rotura en la base, en la parte de abajo, por la cual perdía el fluido. Entonces, como la bacha de acero inoxidable no tiene la suficiente rigidez porque es relativamente fina la chapa, se utiliza el contenedor dañado, que tiene una raja abajo, por la que perdía fluido, como soporte y contención para la bacha de acero inoxidable. Entonces se aprovecha la tapa del contenedor plástico y se resuelve el problema de la pérdida del fluido por el deterioro del plástico, que lamentablemente todo el material plástico en contacto con el alcohol, tarde o temprano, por causas de la deshidratación que produce el alcohol, terminan deteriorándose. Otras tareas que tienen que ver siempre con buscar las mejores condiciones y
mejorar la situación en la que se encuentra, los materiales tienen que ver con esta tipo de muebles que les muestro, idealmente como el de la derecha, unos muebles compactos, como bien vimos, en muchos casos son lo mejor, pero también hay soluciones híbridas, como la imagen del centro, donde se aprovechan urnas antiguas de madera y nuevas cajas plásticas, como las que vemos también en la imagen de la izquierda. Pasando a la digitalización, una de las tareas que hemos llevado adelante fue la digitalización de estos libros. Como pueden ver en el de la derecha, la fecha de inicio de la colección antigua de nuestro museo data de 1870, hay incluso libros anteriores. Con estos equipos que pueden ver en la imagen de la izquierda, esto es un estativo, que en realidad ha sido adaptado una columna de una antigua reproductora de fotografía con lámparas para iluminar este libro y la cámara de foto colocada allí para poder digitalizar todo lo que fuera necesario que no tuviera lugar en el escáner, que ahora les voy a mostrar. Y este es el resultado y la razón por la cual digitalizamos estos libros. Son libros de consulta permanente, tienen un deterioro muy importante, más allá de que son ejemplares históricos. Entonces lo que se genera son estos PDFs, que son los que les proveemos a los usuarios, a todas las personas que necesitan consultar la colección, y lo que hacemos es una base de datos de todos los libros que tenemos digitalizados para que las personas que necesiten usarlos sepan cuáles están digitalizados y se les da copias, copias según la necesidad de cada usuario, ¿sí? Volví para atrás para que vean, todos estos libros son los que se pueden pedir con diferentes tipos de definición según lo que cada uno necesite. También la digitalización de los archivos, de las colecciones, lo que tiene que ver con la correspondencia, con ilustraciones, es una tarea muy importante que se lleva adelante y es siempre a demanda. Lo que se digitaliza es aquel material que por algún motivo, hay alguna razón, algún proyecto, algún interés para digitalizarlo, porque como política general, de momento no tienen los archivos de las colecciones, al menos no existe la posibilidad de digitalizar todo. Entonces, hacerlo al tuntún, digamos, empezando por cualquier lado o intentando ser metodológico es muy complicado. Entonces, se digitaliza a demanda. Viene un proyecto, como es en este caso, una exhibición de ilustraciones de mujeres que trabajaron en el museo, se digitalizan las ilustraciones de estas mujeres. Otro caso, esto es también parte del archivo de aracnología, y me gustaría que presten atención en esta diapositiva para que luego, si alguien hace alguna observación, me interesaría escucharla. Es una ilustración de una araña que describieron estas dos mujeres que trabajaron a principios del siglo XX en nuestro museo y a quienes rendimos homenaje en el año 2021. ¿Sí? Al respecto hay una publicación, si les interesa la pueden buscar. Las herramientas de gestión, entonces, como les decía, importantísimo, importantísimo los informes técnicos. Todo lo que vamos observando, lo que vamos haciendo, los monitoreos, toda la información es muy importante tenerla registrada en un documento accesible, fácil de leer, comprensible para cualquier persona que esté, obviamente, en tema. ¿Sí? Porque es lo que queda. ¿Qué es lo que yo observé? ¿Cuáles son las estrategias planteadas para resolverlos? ¿Cuáles fueron los resultados? Es muy, muy importante. Otra de las estrategias y herramientas, perdón, de gestión es la compra de insumos común a todas las colecciones. Esto es un trabajo que yo llevo adelante con todo este grupo de curadores y técnicos curadores, donde optimizamos el rendimiento de nuestro presupuesto, comprando las cantidades necesarias para cubrir las necesidades de todas las colecciones. Los cursos y las visitas técnicas, allá podemos ver en la foto de la derecha abajo a la doctora Janet
Muñozaba, quien va a estar a continuación, la visita de la doctora Amandine Pequignot del Museo de París, con quien también hicimos un convenio de cooperación internacional que fue muy fructífero, personas de diferentes instituciones de nuestro país, de Argentina, que vinieron a tomar un curso a nuestra institución, lo que nos permite también posicionarnos como referente en el tema de la conservación y el manejo de las colecciones de ciencias naturales. Estos cursos, gracias a la pandemia, a pesar de la pandemia, o como queramos decirlo, también se pudieron dictar de forma online. Dimos 2 cursos online que fueron realmente un gusto y un placer encontrarnos con algunas de las personas que de hecho están hoy presentes en la sala. Fueron realmente muy, muy interesantes, planteados en forma de taller, donde quienes participábamos desde la institución éramos facilitadores, pero todas las personas que formaban parte del taller aportaban comentarios, ideas, fue realmente súper enriquecedor. Por último, ya casi finalizando, la red Naturalia, se las presento, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, y también Spotify, aunque no esté allí. Estamos haciendo un trabajo muy a pulmón, dando a conocer la importancia, la necesidad de cuidar estas colecciones, el valor de este patrimonio, el valor científico, el valor social, el valor cultural que tienen, y los invito por favor a que nos visiten en nuestras redes, para que puedan aprovechar todos los productos que hemos ido sacando en estos últimos años, podcasts, videos, conferencias, así que los esperamos para que se den una vuelta por ahí. Y todo esto no sería posible sin un enorme grupo de personas, no estamos todos, en esta foto estamos muchos, que hacen posible que de forma mancomunada se puedan llevar adelante todas estas estrategias y hacer un trabajo que redunde en una situación lo más saludable posible para nuestras colecciones. Creo que la idea de comunidad es fundamental. De hecho, trabajamos también en una forma de comunidades interrelacionadas, nos asociamos por diferentes intereses. Acá podemos ver una imagen de la Noche de Brujas, donde todo el personal del museo participa y brinda apoyo a la institución. A la derecha el cumpleaños de nuestra compañera, la doctora María Clara Chichuri, que cumplió 100 años el año pasado y le hicimos un pequeño festejo en el museo. Y abajo el grupo de pioneras, las mujeres que llevamos adelante un proyecto, un ciclo de reconocimiento y homenaje perdón, a mujeres que formaron parte de nuestra institución y que en interacción todas estas comunidades se potencian y son las que dan lugar a los resultados que creo son muy alentadores y que comparto en el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, les dejo mi mail y bueno, quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, estimada maestra Soledad. Hay algunas preguntas. No sé si me escuchan ahí bien. Yo escucho perfectamente. Ya, súper. Bueno, hay algunas preguntas del público. La primera es de Cristian Adrián Cosicóndor. Dice, quisiera saber cuál sería el intervalo de tiempo que se necesita para renovar y respaldar información sobre cada colección, por ejemplo, etiquetas, especímenes, contenedores, fotografías, bases de datos. O sea, ¿cuánto tiempo les está llevando a hacer esta digitalización de los documentos? Bueno, como les comentaba, la digitalización de documentos, en realidad lo que hemos hecho fue, como les comentaba, los libros, principalmente, y es bastante rápido. Los libros, en general, los fotografiamos con, digamos, los digitalizamos con cámara de foto. La cámara de foto realmente es muy rápida. Un libro de 200 páginas puede llevar
5 horas de trabajo, supongamos. En general, en un día se hace la captura de todas las imágenes, eso llevará un par de horas, y luego se hace la edición, que es el recorte de las imágenes, y el armado del PDF. La verdad que no lleva mucho tiempo. Luego, bueno, todo va a depender también del estándar que queramos alcanzar con la digitalización, ¿verdad? Entonces, y de la cantidad de materiales. El escaneado lleva más tiempo, los materiales que se digitalizan con el escáner llevan un poco más de tiempo porque el escáner es más lento. Ya, muchas gracias. De Susana de Vincenzi, dice, ¿cada colección tiene un presupuesto asignado o los recursos se van solicitando a medida que surgen las necesidades? ¿Cómo manejan ese tema? Bueno, al respecto, una cosa que no mencioné, que me hubiera gustado decirlo al principio, una gran diferencia con respecto a muchos de los museos en Latinoamérica es que nuestro museo depende y es parte de lo que se llama la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina. Esta comisión, que es el CONICET, depende directamente del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y el CONICET tiene un presupuesto para sus institutos, que son muchísimos a lo largo y al ancho del país, y esto es parte del presupuesto de la institución. Aparte, el museo también percibe unos ingresos a través de las entradas. El presupuesto para las colecciones se ejecuta una vez al año y es un presupuesto que es acorde a las necesidades de cada colección. Hay colecciones que tienen muchísimo, la colección de paleontología que yo mostré no tiene prácticamente costo el mantenimiento. Las colecciones de paleontología, por ejemplo, tienen un costo enorme, o las de mastozoología. Entonces, hay una relación entre las necesidades y las características de cada colección, por un lado, y luego están los emergentes. Esa bacha que yo mostré para la colección de ictiología, por ejemplo, y es un insumo que es caro, pero es la única forma de resolver el problema que había en ese momento. Entonces, hay como un balance entre las necesidades de mantener unas condiciones mínimas de conservación y los recursos disponibles, básicamente. Con respecto a las personas encargadas de las colecciones, ¿cuántas personas por colección existen? O sea, ¿cómo es como esta distribución? Porque veo que es un museo bastante grande, ¿no? Es muy grande, sí. En promedio hay una persona por colección. Son 23 colecciones funcionando actualmente. Algunas colecciones, creo que una tiene 2 técnicos, y hay un técnico, por ejemplo, que se comparte en 2 colecciones. O sea que hay 2 colecciones que tienen un técnico y medio. Pero bueno, sufrimos los avatares del sistema, que es que las tareas técnicas, como en todos los museos del mundo, me atrevería a decir, son las más relegadas, y por esta razón hay muchos cargos que se van perdiendo por jubilación del personal que va saliendo del sistema y no es reemplazado. O sea que en promedio tenemos, yo diría, un técnico curador por colección, pero necesitaríamos muchísimo más porque necesitamos mejorar las condiciones de conservación de las colecciones. Nosotros trabajamos, decimos que Latinoamérica es un continente muy diferente de Europa, donde nuestras colecciones están en permanente crecimiento. Todas estas colecciones que ustedes presentan tienen equipos enormes, muy activos, nutriendo estas colecciones, con lo cual con lo que se trabaja principalmente es con el material que va ingresando, es con lo que los investigadores que están afectados a esas colecciones están trabajando actualmente. Hay grupos taxonómicos enteros en muchas de estas colecciones que están esperando su momento, que nadie los toca, que nadie los mira, porque no están, no hay grupos en el museo, no hay grupos en el país. Entonces esos grupos están durmiendo y esperando su momento, y sobre eso no se trabaja, se lo deja lo más inalterado posible.
Ah, qué pena, parece que estaba en silencio. Pregunta Darlene Fabiola, ¿qué papel es bueno para hacer etiquetas de colecciones en líquido? Trabajo en una colección y el papel de las etiquetas se desintegra. Es un tema, el papel de las etiquetas para fluido. Acá como en todo, los fluidos, como dice la colega, la doctora Amandine Pequinot, son como una gran sopa, ¿verdad? Hay una enorme variedad de características en los fluidos dependiendo de cada colección. Hay ejemplares y colecciones, los peces, por ejemplo, que son muy grasosos, entonces el equilibrio que se establece entre el fluido y el ejemplar hace que ese fluido tenga muchísima grasa, por ejemplo. En otros casos no, por ejemplo, por lo que he visto en las arañas o en otros materiales, no es así, digamos, la composición del fluido es muy diferente, entonces todo esto incide en los papeles. Lo que estamos usando mayormente en el museo es el papel de resma de 80 gramos. Es muy importante la impresión. Hemos tenido problemas en muchos casos con las impresoras láser, porque como bien explicaba el doctor Simmons en la charla del día de ayer, la impresión láser se produce por presión y temperatura, entonces la adhesión de la tinta sobre el papel no es tan efectiva como la impresora de chorro de tinta, entonces esto también es importante. Y tengo que decir que las etiquetas mejor conservadas y más eficientes que yo veo en las colecciones del museo son aquellas que están hechas en papel vegetal, lo que es el papel de calcar, escritas con tinta china. Hay etiquetas de hace más de 150 años donde el contraste de la tinta sobre el papel es óptimo, óptimo, y está hecho